Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Estamos aquí presentando desde la ESCA, los ESCA Lovers, en este su podcast preferido. El día de hoy toca el episodio de conflictos dentro de los grupos. Tengo aquí a varios invitados que se consideran al menos expertos en el tema, y no porque sean conflictivos, sino por el ambiente que han tenido y la forma en la que han podido sobrellevar este tipo de conflictos. Cuéntenos un poco sobre su experiencia dentro de este ámbito. La vida es una eterna sucesión de conflictos. Es por eso que en sus interacciones las personas, los grupos y las organizaciones casi siempre están involucradas en algún tipo de conflicto. Es así como lo comentaba Chavenato. Pero claro, el día de hoy yo, Ashley, les hablaré sobre que no debemos olvidar estas definiciones, ya que es una lucha que expresa entre dos partes interdependientes que estas mismas perciben sus objetivos. Obviamente son incompatibles, pero esta definición no la podemos alterar ya que lo decía Hooker y Will en 1985. El conflicto pues no solamente se ve como algo natural, sino también como una fuerza positiva en un grupo, ya que conduce a un mejor desempeño. Es por eso que Robbins lo divide en dos tipos, uno funcional y disfuncional. Hola, ¿cómo están? Yo soy Hanna. Bueno, aunado a lo de la definición de conflictos, yo les voy a hablar sobre los niveles de estos. El primero de estos es el conflicto percibido. Nos quiere decir como cuando nosotros como individuos sentimos que va a crearse un conflicto, pero en realidad aún no sabemos cuál es este conflicto en sí. Solamente hay situaciones o personas que nos hacen sentir que nuestras metas o intereses se encuentran en riesgo. El segundo nivel que encontramos sería el conflicto experimentado. En este ya sabemos más o menos cuál es el conflicto y empezamos a tener emociones, ya sea enojo, intriga, tristeza, malestar, lo que sea. Y buscamos soluciones, empezamos a crear estrategias, pero realmente no llegamos como a decir, ya lo voy a resolver, o sea, no ejecutamos lo que vamos a hacer. Y el tercer nivel ya nos lleva al conflicto manifiesto, que este nos habla de cuando ya de verdad estamos como individuos conscientes del problema, ya tuvimos las emociones, ya buscamos estrategias y pues realmente ya vamos ahora sí a ejecutar y a resolver nuestros conflictos para pues sí, comenzar a resolverlos y pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Compartir, de hecho, es muy importante el hacer la diferencia entre lo que nos estás diciendo de los niveles del conflicto a las etapas del conflicto. Y es aquí en donde tenemos que, tú nos decías que en los niveles el individuo era inconsciente y en el segundo nivel podía reaccionar a este conflicto. Y en el tercer nivel era cuando el individuo ya es consciente del conflicto e intenta hacer algo para superarlo. Pero para superarlo se tienen que tener varias etapas y es de las que vamos a hablar a continuación. Cuéntanos un poquito de lo que investigaron, de cómo estás familiarizada con este entorno. Hola, yo soy Liz, les voy a hablar sobre las etapas. La primera etapa es de que es necesario que potencialmente exista una incompatibilidad o una posibilidad de que alguien se oponga a uno de estos planes. La segunda etapa es de que es necesario que el conflicto sea percibido o sentido por alguna persona, donde algo o alguien se pueda impedir para que esto suceda. Y es que la emoción que se siente al estar dentro de un conflicto es muy diferente a lo que se percibe fuera de este. Dentro de la etapa 3, las intenciones que tienen las personas conforme la percepción, la actitud e incluso la personalidad va a influir en esto. Pero, sin embargo, también en esta etapa 3 se toman mucho la competencia, se toma la evasión, se toma la colaboración, la cesión y llegar a un acuerdo. Nos acaban de abrir la puerta bien feo, no manches, hasta tuvimos que cortar el audio, pero ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta al aire. Como les venía diciendo, en esta etapa 4 los conflictos son observables por otros. Ahora ya no solo son percibibles por los individuos que están dentro del conflicto, sino que ahora terceras personas pueden darse cuenta de que existe un conflicto. Y por último, en la etapa 5, los resultados del conflicto pueden ser funcionales o disfuncionales para estas personas. Por lo que es muy importante la decisión que se va a tomar en la etapa 3. Como les decía, la competencia, la colaboración, evasión, cesión y llegar a un acuerdo. Estas 5 decisiones son determinantes para saber cómo es que el conflicto se va a solucionar o si se va a posponer o se va a evadir o en algún punto va a llegar a un quiebre.
Bueno, qué interesante todo eso sobre los conflictos, pero me imagino que existen diversos tipos de estos, ¿no? Sí, claro, Hanna, qué bueno que lo mencionas. Mira, los conflictos no nada más se dan entre las personas, también es muy común que se den entre nosotros mismos, ya que puede ser por crisis internas, como se le conoce generalmente, y estas se deben a la autoestima o a que a veces nos sentimos frustrados por no alcanzar una meta. Por lo menos a mí, Adriana, me ha pasado. Este tipo de conflicto intrapersonal se presenta en 3 casos, se los voy a mencionar muy rápido. El primero es entre enfoque y enfoque. Esto se basa en que debemos de tener 2 alternativas y siempre debemos de elegir la más atractiva. La siguiente es entre evasión y evasión. ¿A qué se debe? Debemos elegir 2 alternativas, pero siempre esperando que una de ellas sea negativa. Y la última es la que yo siento que vivimos día a día. ¿Por qué es entre enfoque y evasión? Pues debemos elegir si hacemos o no las cosas, esperando que tenga un resultado positivo o uno negativo. El siguiente es, ahora sí, entre los grupos. Esta es la parte contraria, lo cual involucra a 2 o más personas. ¿Cuál es el conflicto interpersonal? Aquí es común que se genere un conflicto entre intereses, pues se contraponen metas o deseos entre ellos mismos. Bueno, y dicho esto, me gustaría saber o que compartieran ustedes si alguien ha tenido algún tipo de conflicto intrapersonal, es decir, con ustedes mismos que se han sentido frustrados o algo así. A ver, Hanna, dinos. Bueno, yo de hecho, sí tengo a veces muchos conflictos, por ejemplo, cuando trato de estudiar o algo así, me conflictúa mucho que a veces no sé las cosas. Y como que digo, ¿cómo no voy a saber, sabes? Y yo quiero llorar y así, me siento muy mal. Pero trato de superarlo, ya saben, terapia. Siempre es muy bueno ir a terapia. Sí, claro, y si no, pues aquí también para eso estamos nosotros, para escucharte. Pero no somos psicólogos. También existen otros tipos de conflictos, como es el intragrupal e intergrupal. El intragrupal se refiere a los problemas y disputas entre los integrantes de un grupo que afectan la dinámica y la efectividad del mismo, mientras que el conflicto intergrupal se refiere a los desacuerdos o disputas que se presentan entre diferentes grupos o equipos. El intragrupal, el que tiene lugar entre los componentes de un mismo grupo, por ejemplo, en un mismo departamento, en donde en el departamento tienen conflictos entre ellos por, no sé, algún trabajo o proyecto que les dejaron y no lo pudieron, que no podían ejecutar. Mientras que en el intergrupal tienen origen en las discrepancias entre diferentes grupos de personas, por ejemplo, entre distintos departamentos de una misma organización. Bueno, es importante saber que existen 5 estilos para manejar conflictos interpersonales según Tomás. El primero es de competencia y este implica ser agresivo y buscar ganar a toda costa sin considerar las necesidades de los demás. El segundo es colaboración y este se enfoca en encontrar soluciones para satisfacer las necesidades de ambas partes a través de la comunicación abierta y la búsqueda de enfoque ganar-ganar. El tercero es compromiso y este busca llegar a un acuerdo aceptable para todas las partes a través de la negociación y la disposición de ceder ciertos aspectos. Está también el evasivo, que implica evitar el conflicto y no enfrentarlo directamente esperando que se resuelva por sí solo. El acomodaticio pone las necesidades de los demás por encima de las propias, buscando mantener armonía y evitando el conflicto, aunque esto implique sacrificar metas personales. Bueno, yo quiero preguntarles si alguno de ustedes ha tenido algún conflicto en su trabajo y cómo los ha afectado en su desarrollo, ya sea personal o igual en equipo. Ay, pues yo sí he tenido conflictos en mi trabajo y creo que como tal te afecta en desarrollarte más o desarrollar ciertas capacidades que a lo mejor tienes miedo de que los demás la vean, porque llega un punto donde la gente te empieza a criticar por cualquier cosa. No porque tú seas mejor que ellos, sino porque quieren estar a tu nivel y llega un momento donde te empiezas a sentir como frustrado porque no tienes como que eso que necesitas para poder encajar. Para mí, sinceramente, trabajar en donde estoy actualmente, eso me ha generado mucha, ¿cómo se podría decir? Como que miedo a desarrollarme más en ciertos ámbitos que me gustaría explorar, y realmente siento que si esos conflictos no me afectaran tanto, yo a lo mejor no estaría donde estoy actualmente. Sí, claro, y no, además los conflictos también
no siempre son malos y también son necesarios para aprender de los errores, pero pues también es importante que le demos atención a la brevedad, ya que pues puede generar un ambiente pesado de trabajo o también puede generar pues daño emocional, ¿no? Porque a final de cuentas pues todo esto se conecta de cierta manera con la estabilidad emocional, ya sea en el trabajo o personal. Sí, igual me imagino que tiene que ver mucho con la autoestima, ¿no? Porque, digo, comentando el conflicto que dices, de que sabes que tú tienes capacidades, pero a veces no te encuentras en el lugar correcto para desenvolverlas y a veces uno solito se hace chiquito, porque no sabe si se siente en confianza, si la gente lo va a juzgar, y es ese miedo que tenemos a veces que viene desde nuestra interior, desde nuestra autoestima. Todo lo que han comentado es de suma importancia y es para reflexionar. Lamentablemente estamos en el final de nuestra recta como expositores en este podcast, ya que ya nos están corriendo de nuestro estudio de grabación. El prefecto ya nos dijo que no podemos hacer uso de este espacio. Entonces tendremos que dejar este salón vacío en poco tiempo, pero queremos despedirnos de ustedes y decirles que agradecemos el hecho que hayan estado aquí con nosotros escuchándonos. Y nada, mi equipo y yo nos despedimos. Los Escalovers, agradecemos su participación. ¡Gracias! Los amo.